¡Siguri! ¡Yuri! ¿Qué tal, camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando. Si es la primera vez que andas por aquí, esperamos que te guste y sería bueno que vayan al capítulo anterior para que puedan entender un poquito más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y conmigo se encuentra el único hombre que si pilotara un Gurren Lagann pediría que fuera estándar, el señor Tata Laca. ¿Cómo estás el día de hoy, carnal? Ya más viejo, güey, ya cambié de opinión, quiero un automático. Güey, ya. Va a ser un pedo sacarlo en segunda, güey, pero bueno, vamos a intentar. No, de que se puede, pero ya quiero descansar. El día de hoy vamos a darle continuación al tema que nos quedamos la semana pasada. Recuerden que se dividió en dos y este es el final de temporada para que lo tomen en cuenta y nos manden qué les gustaría escuchar para la siguiente temporada. También recuerden que pueden escucharnos en varios lugares como YouTube, Spotify, iVoox, Anchor, y si nos pueden regalar estrellas en Spotify o dejarnos algún comentario, pues se los agradeceríamos mucho para saber qué es lo que les gustaría escuchar para la próxima temporada. Yo ni siquiera sé qué pedo con las estrellas, güey. Es calificación, güey, para que, como un ranking, güey, para que vayas teniendo más ranking cada vez. Ah, ok, ya me siento como hostes de Japón, güey. ¿Por qué? Ranquéenme para que no me corran del trabajo. Pues no, aquí nada más no nos escuchan si no nos rankean, es lo único que va a pasar. No pasa nada. Recuerdan que la semana pasada dijimos que 9 informes decían que Maximiliano murió en el Cerro de las ¡Campanas! Campanas, exactamente. Y el 10º informe tenía la obligación de investigar sobre la teoría de conspiración de Maximiliano. La semana pasada estuvimos viendo como la parte histórica de cómo fue que Maximiliano llegó a donde llegó. Y todos estos matices del personaje que se van mostrando en cuanto a lo que tú creías, a lo que pues muy probablemente era, ¿no? Aquí la neta, a mí me hubiera gustado mucho leer un libro que se llama La Última Sombra del Imperio, que creo que tiene que ver con el desmadre del morrito que se muere, güey. Lo del niño Tommy. Sí, güey, pero es un libro acá como de terror, medio raro. Ok. Pero ya ni pedo. De hecho, Villalpando, esta investigación me basé en Villalpando, en Taibó y en el escritor de la teoría que estamos hablando hoy. Pero ese lo vamos a hablar más adelante para que puedan entenderlo. Entonces, la semana pasada nos quedamos hasta cuando es entregado el cuerpo de Maximiliano. Con ojitos nuevos. Con ojitos azules nuevos en Europa. Entonces... Y su mamá no lo reconoce, ¿no? Es que había dos teorías. Hay una donde dicen que sus hermanos se lo esconden y otra donde dicen que ella lo ve y dice, este no es mi hijo. Pero cosa que se podría desmentir porque en el momento que el capitán del Novara lo recibe, pues abre el féretro para ver que sí es Maximiliano al que le están entregando y él dice, sí es Maximiliano y por eso es que se lo lleva. Entonces podríamos decir que aquí fue cuando se desmiente esta historia de que la mamá dice que no es su hijo, güey. Y el Novara es el mismo barco con el que le hacen su templo, ¿no? Ajá, el techo. Ajá. ¿Me estás albureando? No, nunca jamás haríamos esas cosas aquí. Entonces, para darle cuerpo a esta conspiración, a finales de los 60, principios de los 70, aparece un misterioso y extraño personaje en Centroamérica. Para ser más exactos, en El Salvador. Dirán, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, este hombre tenía rasgos europeos. Alto, blanco, ojo azul, barbado, hablaba alemán y afirmaba ser el sobreviviente de un naufragio. Pero tenía una particularidad, siempre andaba descalzo, güey. Lo único que se sabía es que era por una manda que le había hecho a la Virgen, ya que su vida estuvo en riesgo. Lo que sí nunca dijo fue cuál había sido este peligro, güey. ¿Qué te remonta a eso? Está cabrón. O sea, ya cuando lo ves así con la secuencia, sí, así como que el Breaking Bad de Maxi. ¿Cuál sería el riesgo? Pues el fusilamiento, ¿no? Está bien loco. Sí, y es que era un europeo en El Salvador, güey. Entonces dices, pues no hay mucho güero alto de barba prominente que ande caminando ahí por El Salvador y descalzo, güey. Si era un sobreviviente, pues no mames, o sea, como que hubiera sido más sabrían de qué barco y todo, güey.
Si hubiera venido de Europa ya para algo en específico también, güey. O sea, estaba muy enigmático el personaje. Y posterior a lo de Maximiliano, y aparte coincidía mucho físicamente, sí saca de pedo. Sí, porque lo de Maximiliano fue en el 60. Su fusilamiento fue en el... Di el año completo porque saca de pedo. Fue en el 60 y tanto. Fue en 1860 y tanto. 1867 fue su fusilamiento. Y en 1871... ya hay información de este náufrago en El Salvador. En el 71 hay registro oficial de él en El Salvador, ya que hizo una donación de dinero para las fiestas patronales de San Salvador, güey. O sea, es la primera vez que se tiene un registro oficial, pero se sabía que ya llevaba algunos años en El Salvador, güey. O sea, si vemos, las fechas coinciden, son 3 años después de que fusilaron a Maximiliano, güey. Sí. Y le pasó lo que le pasa a todos los extranjeros que llegan al país. Es recibido por el presidente y automáticamente la familia Arbizu, que es una de las familias más influyentes que dio varios presidentes a ese país, lo adopta, güey. Está güerito, está chido. Y le conseguimos trabajo. Eso es lo que pasa en todos lados. Tú vienes a México de alguna parte y el presidente te va a conseguir trabajo. Él va a ir a conseguirte el trabajo, güey. Sí, así pasa. Entonces, al ser un hombre refinado, de modales europeos, culto, de abolengo, todos estos atributos que hicieron que fuera fácil conseguirle un buen trabajo a este caballero. Y no cualquier trabajucho. O sea, no lo ibas a ver trabajando de albañil o de cocinero, cosas así. Y no por menospreciar a los oficios, ¿no? Pero pues es cosa que la gente rica no hace, güey. Y menos... Regresamos a lo del cuate sacando el brazo de... ¡Eso es lo que mueve a México! Exacto, güey, exacto. Le consiguieron la chamba de asesor de presidentes, güey. Y lo hacía tan bien que realizó este trabajo con todos los presidentes hasta que este personaje murió. También se convirtió en el encargado del protocolo de la Cancillería, junto con dirigir los servicios de banquetes diplomáticos. Que eso de los protocolos y los banquetes es un broncononón, porque es mucha etiqueta, güey. No mames, hay que ser náufragos, güey. Oye, pinche currículum. Lo malo es que tú pasarías un poquito, pero yo sí quedaría fuera con lo de güero y ojo claro, güey. Sí, güey, y todo tatuado, a huevo que voy a pasar. Y yo creo que para ganarse a las familias de abolengo de El Salvador, empezó a darle clases de modales o social graces, güey, y etiquetas a las señoritas de la clase alta de El Salvador, güey. Después de un tiempo, le agrega un nuevo punto a su currículum y pone un changarrito llamado La Vajilla, que era de alquileres de fiestas y catering. Las crónicas cuentan que podías verlo por San Salvador caminando por sus calles elegante e impecablemente vestido. Con tantos trabajos, la gente, yo creo, le gritaba: ¡andas descalzo, carnal! Literal, güey. Nunca usó zapatos, o sea, nunca usó porque decía que era una manda, güey. O sea, nunca usó zapatos en su vida en Salvador. Bien chingón acá de etiqueta y todo, sí, y descalzo. Andas descalzo, papi. Este caballero vivió el resto de su vida en El Salvador hasta su muerte en 1936. El nombre de este personaje era Justo Armas. Les voy a dar un minuto para que lo mediten. ¿No? No. ¿Nada? No. ¿Recuerdan el edicto que les dije que iba a ser importante después? Es que estaba muy rimbombante, pero... Francisco Maximiliano fue hecho justo por las armas. Que de ahí fue que sacó el nombre con el que vivió en El Salvador, Justo Armas. ¡Ah, vergas! El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. No manches, sí está muy conspiranoico este desmadre. Sí.
La teoría viene de un hombre apellidado Deneke. Aquí es donde las casualidades... Llega un momento en que dices, ¿sí fue casualidad? ¿O qué pedo? ¿O qué pasó? Ajá. La hipótesis es la siguiente. Cuando atrapan a Maximiliano, se cree que este pudo haber invocado un pacto secreto, el cual hizo que Juárez perdonara a Maximiliano de ser fusilado. Esto debido a que las dos figuras de las que hablamos eran masones, güey. Y existe un pacto que dice que entre hermanos de sociedad no se pueden matar. Entonces lo atrapan y retrasan 3 días la ejecución para poder arreglar la farsa que vendría después, donde solo se fusilaría a Mejía y a Miramón, pero no a Maxi. ¿Se acuerdan de que decíamos que había habido 3 días de...? Sí, es que estoy así... ¿Has visto ese meme del boom? Sí. Así estoy, sí. De virgas, 3... O sea, que esos 3 días se utilizaron como para demostrar si era masón, no era masón, y si era masón, ¿qué se iba a hacer? ¿Qué se iba a hacer con él? Sí, porque realmente no hay un porqué de esos 3 días. Ajá, o sea, simplemente Juárez dijo que se les daba 3 días de gracia y ya no se dio explicación más, y hasta la fecha no se sabe por qué, güey. Huevos, no, a ver, síguele. Llega el día, se coloca a los soldados lejos. Recuerden que todos estaban a las faldas del cerro, haciendo una valla perimetral para mantener lejos a los chismosos. Y solo el pelotón de fusilamiento estaba cerca. Bueno, los 3 pelotones de fusilamiento, porque acuérdense que era un pelotón para cada sentenciado. Los cuales serían del ejército de Leva, que tal vez en su vida hubieran visto al emperador. Se preparan, pero solo las balas que eran para Maximiliano serían de salva. Tal vez ni los oficiales y el pelotón lo sabrían. Algunos oficiales de alto rango tal vez estuvieran enterados, y Maximiliano se hace el moribundo hasta decir hombre, hombre, que es cuando lo hieren, no se muere y empieza a gritar hombre, 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 pero en español. Ajá. Y muchos dicen que pues tendría que haber gritado en alemán, ¿no? Pues era su lengua natal, ¿por qué tendría que haber hablado en español? Bach, que era su médico de cabecera, sabría el engaño y por eso aventó la colcha al cuerpo para que nadie lo viera. Se lleva el cuerpo con Lisiaga y Bach, los cuales al ser parte del secreto ya tienen un cadáver previamente escogido que se pareciera a Maximiliano para sustituirlo. Obviamente en Querétaro abundaban los europeos, ¿no? Los güeros altos. Sí, era más fácil conseguir a alguien así. Aún así no era fácil, güey. En Querétaro... No, es que estaba complicado, güey, porque aparte estaba demasiado alto, cabrón. Y no había manera de encontrar a alguien igualito, güey. Pero es que, mira, a final de cuentas, o sea, esto va a sonar muy cabrón, ¿no? Pero, o sea, ya cuando ya tienes tiempo trabajando con cadáveres, te das cuenta que realmente un cadáver, si no tiene el embalsamamiento... Ajá. Los cadáveres no son tan fáciles de identificar, güey. O sea, lo único que necesitas era la complexión y la estatura. Nada más. Quédense con esa idea porque va a ser importante más adelante. Acuérdense de la cantidad de problemas que hubo en el embalsamamiento, güey. Y en el traslado. Hasta parece que fue a propósito desfigurarlo, güey. ¿Se acuerdan que les conté? Ajá. Es que inclusive ya ni siquiera la complexión, güey. O sea, un cuerpo después de un rato... Y no estamos hablando de puta, o sea... meses o semanas, no. Hay cuerpos que a las horas están hinchando. Sí. Y ya no se ven para nada igual. Todo lo que sucedió para que nadie pudiera reconocer el cuerpo. De hecho, existen 3 o 4 fotografías del cuerpo de Maximiliano, pero misteriosamente ninguna es igual entre ellas. Una de ellas, dice Villalpando, es un muñeco de goma mandado a hacer exprofeso para simular el cuerpo del emperador de México. No sé para qué lo hubieran hecho. Pero es algo que Villalpando lo dice. Y la neta es que Villalpando es un historiador que pueden tirarle y pueden no tirarle, pero es importante dentro de la historia de México, güey. Ok. De hecho, fue uno de los que entró cuando se abrió la cripta del Ángel de la Independencia. Él fue uno de los que entró para reconocer los cuerpos de quienes eran y todo. Y hacer pruebas y todo. Y él fue pésele a quien le pese, el señor tiene sí, tiene peso dentro de... A quien no le caiga bien, a quien no le caiga mal, el señor tiene peso. Ok. Lo único en común de estas fotos es que el muerto tiene una barba completa, güey. También no es algo así como que, ay, güey, ok, pero acuérdate, ¿no? ¿Qué pasó, güey? Cuando le disparan de cerca. Lo de... ¿que se está quemando? Se quema la playera y la barba, güey. Por eso es que le avientan la cubeta de agua. Ok. Ajá. Esta barba era completa, separada por mitades iguales, justo como la usaba Maxi. Pero en el sitio de Querétaro, cuando lanzan una bomba,
le cae cerca a Maximiliano y le quema la barba. Entonces ya tenía la mitad de la barba quemada y cuando le disparan en el fusilamiento tiene la otra mitad de la barba quemada, güey. Ajá. Entonces ya no tendría barba el cuerpo de Maximiliano. Ok. O sea, ya no cuadra. No. Desde que lo atraparon hasta que lo fusilaron, fueron muy pocas las personas que pudieron ver a Maxi, como si se le quisiera tener expresamente apartado del mundo. Esta es la teoría de Deneke. Más adelante les voy a decir cosas en las cuales no estoy de acuerdo con Deneke. ¿Agujeros en su teoría, algo así? Sí, porque por ejemplo, bueno, más adelante. Después de ser fusilado, varias potencias europeas presionaron a México para que se devolviera el cadáver. A lo que México respondió que nanay, que por motivos de fuerza mayor no se podía acceder a esta petición. Pero aún después de esta negativa y del hecho de haber fusilado a un archiduque europeo, ningún país de este continente reclamó nunca a nuestro gobierno por este hecho. O sea, como que siguiendo el plan, ¿no? No, okay. o sea, estuvo raro que aunque fusilaras a alguien... Por eso te digo, o sea, no siguiendo el plan oficial. Europa no hizo nada. Ajá, siguiendo el plan conspiranoico. Exacto. Pero este trato tenía una sola condición, güey. Maximiliano nunca podría revelar su verdadera identidad cuando lo sacaran de ese problema. Al mismo tiempo que esto sucedía, Maxi va rumbo a Tampico, que es el mismo lugar por donde se escapó el cónsul prusiano, güey. Entonces hasta aquí, antes de que aparezca en El Salvador este personaje del que hablamos y todo, Maximiliano se supone que escapó por Tampico. Ok. Cuando Maximiliano sale de Tampico, llega a Chile. Está un tiempo ahí, pero después se traslada a El Salvador con una nueva personalidad adoptada debido a la promesa que hizo. Pero ¿por qué El Salvador, señor Gorrito de Aluminio, y no a Europa o a otro lado? Pues esto fue debido a que Juárez habría hecho el trabajo completo y aparte de no matarlo, le consiguió un lugar donde vivir. Pero esta es suposición mía. Dime, si tú perdonaras a tu enemigo, güey, ¿dejarías que se fuera y no volvieras a saber de él o no supieras qué está haciendo? ¿O lo dejarías en un lugar donde tú sabes qué está haciendo, dónde está y qué está pasando con él, güey? No, de lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Inclusive con la comparativa con Guerra Mundial Z. O sea, lo vas a matar para evitar que después te haga salga de la ciudad del fortín y te vaya a hacer un ejército para regresar y matar y quitarte de... Entonces mejor saber dónde está. Claro, si no lo vas a matar, por lo menos tener control de él. Exacto. Entonces, ¿por qué El Salvador, güey? Bueno, se cree que Juárez había apoyado a los liberales masones de aquel país para llegar al poder, por lo cual el presidente en turno era masón. Entonces, debido a esta estrecha relación que existía en ese momento entre nuestros países, pues le dijo, hermano, guárdame este pendiente ahí en tu país, a lo cual dijo, Simón, yo aquí le doy un buen trato al hermano, así que don Justo Armas quedó bajo el resguardo de la familia Arbizu, que dio varios presidentes a su país, como habíamos comentado. O sea, era una familia muy importante dentro de El Salvador. Inclusive hasta todo el trabajo que hacen, ¿no? O sea, y liberal. No todos los trabajos relacionados con el gobierno y con la familia Arbizu, ¿no? Exacto. Que, sí, parece, sí es un trabajo regalado, pero también es una manera de vigilarlo, ¿no? Exacto. De tenerlo, saber qué está haciendo. Exacto, sí. Saber que va a cumplir su parte del trato. A lo mejor ni siquiera saber que va a cumplir su parte del trato, ¿no? El tenerlo en control, o sea... Bueno, es que esta parte de las sectas y de los grupos así como secretos es como muy de... Tú no puedes matar a tu hermano, pero tu hermano tiene que respetar el pacto que hicieron, güey. Entonces, pues igual no confías tanto en él, pero saber qué está haciendo ese cabrón, ¿no? Sí, el control, te digo. Por eso es que había un trato tan especial del gobierno hacia don Justo Armas, güey. Aparte, físicamente era un europeo. El protocolo que manejaba era austriaco, así que desconozco cuál es este protocolo. No sé cómo funciona si es diferente al alemán, al mexicano. Digo, deben ser muy diferentes, pero no sé cómo te das cuenta. ¿Hasta qué grado? Ajá. La manda, pues no creo que era por el naufragio, sino por el fusilamiento, güey. O sea, él nunca naufragó, pero pues estuvo a punto de morir, güey. Ajá. ¿Te acuerdan que dirigía los banquetes diplomáticos y tenía su changarrito? Y hasta también, pero antes de que pases para allá, ¿no? Esta visión de que lo salvaron milagrosamente en 3 días. Ajá. O sea, fue muy, muy abrupto, muy de golpe, ¿no? Casi milagro. Exacto. A ver, ahí te va ahora. ¿Cuánto tardó Jesús en resucitar, güey? 3 días. Exacto. Entonces,
Por eso es que en México no querían que Maximiliano tuviera ningún tipo de representación de cuando murió, porque la gente ya lo empezaba a ver. Se hubiera aparecido y aparte ya lo empezaban a ver como un mártir religioso, güey. Ya la gente lo veía, muchos dicen, eso es más adelante, pero... Y también hasta como cuestión irónica, ¿no? Hubiera restado en 3 días, pero apareció en Salvador a los 3 años. Sí, güey, ándale. Se tardó un poquito más, pero lo adaptó. El mago lo logró de nuevo, güey. Mantuvo el número, pero pues en otra... De hecho, había una teoría, y esa la voy a contar más adelante, pero nada más para que den a entender mi punto. Había una teoría de que iba la gente con el doctor Licea y le daban botecitos, güey, donde Licea guardaba la sangre de Maximiliano, y con esa sangre la gente se persinaba, güey. O sea, ya a ese grado estaba el pueblo. Bueno, los ricos, porque los pobres no tanto. Los ricos eran más como, ¡ay, Maximiliano, Dios! Y de hecho las balas deben de estar guardadas como si fueran sí, reliquias. Reliquia sagrada, güey. ¿Se acuerdan? ¿Mandé? Sus lanzas de Longinus modernas. Sí, güey. Y eran que estaban en adobe. ¿Se acuerdan que dirigía los banquetes diplomáticos y tenía su changarrito, güey? Ajá. Bueno, pues tenía que tener muchísimos artículos para sustentar la demanda que tenía de trabajo. Muchos de estos objetos los guardaba en su casa. Ya saben, muchas vajillas, cuchillería, platería, cristalería, muebles, adornos. Y me dirán, pues eso se dedicaba. Pero hay una pequeña cosita que no les he contado, güey. A ver. Todo venía marcado con el monograma imperial de Maximiliano. No mames. El cual Deneke pudo ver, ya que la nieta de la persona a la que se les dejó se los mostró, encontrando también fotografías. Muchas de ellas se trataban de retratos de Maximiliano, de Carlota, de la familia imperial austriaca, banderas imperiales mexicanas. Banderillas imperiales. Banderillas. ¿Cómo es la banderilla imperial? Ya se habían echado a perder después de tanto tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó esto aquí? Bueno, Villalpando tiene una teoría, güey. ¿Se acuerdan que les conté que Maximiliano tuvo la tentación de abdicar antes de mandarle la carta a su mamá? Ajá. Bueno, ya estaba con un pie en el barco cuando llegó la carta de su jefa. Pero antes de eso, mandó embarcar sus archivos en el Dandolo, sus vajillas y demás muebles de ornato en el Mérida, con la instrucción de que ambos buques llevaran su carga a Austria. La Dandola llegó a su destino, pero la Mérida no. Este se supone que se hundió en el Atlántico, a consecuencia de un huracán. Deneke supone que pudo falsear la noticia para que el vapor Mérida desembarcara su carga en El Salvador, a donde iría a vivir Maximiliano, güey. Ya, o sea, ya lo tenía planeado. Bueno, no lo tenía planeado, como cosa era un plan B. Ajá, cosa que no me cuadraría con su teoría de los masones, porque aquí estamos hablando de que me parece que fue en el 64 cuando estuvo a punto de abdicar. Y lo de los masones surgió 3 días antes de que lo fusilaran, güey. Entonces aquí se iría a la fregada una de las dos teorías. No tanto, güey, porque a final de cuentas, ahorita lo estoy sintiendo así como esas películas de la gran estafa, que no, o sea, se regresa, ya está todo planeado, o sea, ¿qué tanto podrías asegurarme, si sí o no, que, o sea, todo este proceso ya estaba así desde el momento en el que ya quería abdicar? O sea, sí. Tal vez la mamá no sabía, pero fuera de ella, todos los demás sí. Sí. En el grado de, ¿sabes qué? Yo ya voy a abdicar, este barco se me va para allá, este barco se me va a El Salvador. Si mi mamá no se pone al tiro, pues pero todo no va a sabía, salir, si no, pero de también. esa manera no sabría que iba a ir a El Salvador, porque El Salvador fue el sitio que Juárez le encontró. Ah, sí, güey, pero, o sea, te digo, independientemente de lo que le contestara a su mamá, o sea, él ya tenía el plan de irse a El Salvador. O sea, pues, es viable, tampoco es así como que... Sí, también podría no ser. está tan forzado. Antes de continuar, no sé si alcanza a entrar el sonido o no, pero está lloviendo aquí donde estamos. Les pedimos una disculpa por el ruido que se puede escuchar. Es un fondo auspiciado por Tlaloc, güey. Y así es. Den gracias a Tlaloc. Ahí sí ya no podríamos hacer nada por nadie, güey. Entonces, Deneke cuenta que en uno de sus viajes a México compró algunas piezas de la cubertería de Maximiliano, las cuales comparó con la de Justo Armas y dice que son idénticas. Pero para quitarse de dudas, se trasladó a París para llevar las piezas de Don Justo a la casa. Híjole, no sé cómo se pronuncia. Se escribe Christofle.
Le voy a decir. No sé si se pronuncia así. Obviamente lo estoy diciendo bien, estoy casi seguro. Sí, claro. La cual fue la encargada de hacer los cubiertos del archiduque. Y dice que le aseguraron que eran de la misma cubertería e intentaron compararlas para su museo, güey. Al este historiador. A Deneke le intentaron comprar sus cubiertos para presentarlos. O sea, a Deneke en la casa. Cuando lo comparan, es que son de estos. Sí, nosotros los hicimos y queremos comprárselos para tenerlos en nuestro museo. Sí. Pues obviamente Deneke los mandó al demonio porque lo que él quería era demostrar su teoría. Ajá. Tengo una foto de los cubiertos. ¿Neto? Sí. Se las voy a dejar ahí para que la vean y ustedes mismos decidan si son iguales o no. Pero digamos que la casa está diciendo que ella los hizo. ¿Qué más quieres? O sea, es una casa de muchos años de tradición y pues no creo que su nombre lo vayan a dejar por una teoría que ni siquiera es tan conocida. Claro, no, y aparte él no debe haber llegado a decir, ¿verdad? Que estos son los de Maximiliano exiliado. Sí, obviamente. No, güey. ¿No son suficientes casualidades? Ok, sigamos. Existe un testimonio de una alumna suya de las clases de etiqueta, Doña Fe Port, en el cual cuenta que en plena Primera Guerra Mundial, 1914-1918, su padre, el alemán Alexander Port, era el dueño del mejor hotel del San Salvador. Este hombre sirvió de mediador entre don Justo y 2 emisarios austriacos, a los cuales ya se le había mandado al queque 2 veces antes para verse. Lo que cuenta Doña Fe es que pensó que había algo extraño ahí. Primero, al ser un maestro de clase de etiqueta, este comportamiento no era nada diplomático. Es más, estoy seguro que esta actitud habría matado al mismísimo Manuel de Carreño, güey. Y segundo, sí, híjole, ya me vi bien mal, güey. Hay muchos que no van a entender esa referencia, pero bueno. Viejísimo, pregúntenle a su papá, por favor, a sus familiares más grandes. Y segundo, no quiso verlos en su casa. Decidió verlos en su cuarto de hotel, que era el de su padre. Lo cual facilitó que Doña Fe anduviera de pura casualidad por ese cuarto. Y ya sabes que en los hoteles las paredes son de papel y todo se escucha. Por lo cual ella de pura casualidad escuchó la conversación. No la quiso escuchar, simplemente iba pasando y... A ver, ¿qué? Se le pegó el sonido. Exactamente, así como hace rato me pasó a mí por andar de chismoso y me distraje. Y ninguna de las dos entendió la referencia, pero bueno. Los hombres le pedían a don Justo que volviera a Austria, debido a que Francisco José, hermano de Maximiliano, estaba enfermo. Su hermano murió el 21 de noviembre de 1916. Él tenía que subir al trono, a lo que don Justo, les dijo, Nel, valedores. Palabras más, palabras menos, pero estoy seguro que casi se los dijo así, güey. Que su hermano lo hizo renunciar al trono, junto con sus herederos antes de viajar a México. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Ajá. Sí, la pelea por los terrenos de la abuela. Exacto. Y a lo que los emisarios dijeron, sí. Pero cuando usted fue condenado a muerte, se la revocó y le dijo, regrese a Francia, regrese a Europa antes de que lo maten. Don Justo, que es la parte que les digo de que Francisco José le dijo, regresa, manito, o sea, que no te maten, regresa, aunque aquí vemos ya, vuelves a hacer archiduque, lo que tú quieras y vemos qué onda, pero que no te maten. Exacto. Don Justo les dijo, saben que yo ya estoy viejito, no me estén fregando, ya déjenme de estar molestando, y salió de la habitación y les azotó la puerta para que vieran que sí aprendió cosas en México. La plática se llevó a cabo completamente en alemán, güey. Acuérdense que la señora era hija de un alemán y por lo tanto dominaba el alemán, güey. Un tiempo después, 20 años aproximadamente, muere don Justo Armas. El 29 de mayo de 1936, o sea, digamos 20 años después de que recibió esta visita. En la casa de la familia Arbizu, lugar en el que estuvo en sus últimos años de vida, y fue enterrado en el cementerio de los Ilustres en San Salvador, sí es cierta la información que en algún momento él dijo de haber nacido en 1832, mismo año en que nació Maximiliano, güey, habría muerto de 104 años. Recuerden que era un personaje misterioso, pero en su acta de defunción se hace mención de que era originario de Austria. ¿Necesitan más? Manches. ¿Sigo o necesitan más? No, güey, ya. Ok. Voy a seguir nada más por pura curiosidad, ¿no? No, güey, ya. Dejando como herederos a los Arbizu, que más o menos era una bodega de vinos de la mejor calidad, una bodega de reliquias históricas,
objetos arqueológicos, una bodega de champaña. Sus 12 caballeros del Zodiaco. 100 mesas de diferentes formas, varios arreglos de mesa que se voló de otras fiestas. Sus tazos. Un cuarto de cristalería, palanganas, platos, cubiertos, todo exclusivo para servicio de banquetes. Y en locos varios. Ajá. Un apartamento con floreros y cuadros, y en este mismo lugar guardaba una vajilla de plata para 1000 personas con todo y cubiertos, güey. No quiero pensar la persona que le tocaba limpiar esa vajilla y que se le hubiera roto un plato, güey. Que hubiera tenido que pagar toda la vajilla por un plato que se le rompió, cabrón. Pues si eran de plata, ¿cuál era el pedo, güey? No se iban a romper. Pero eran 1000, güey. No creo que hayan sido de plata. Más bien, yo creo que tenían filamentos de plata o alguna cosa que tuviera plata, pero yo creo que era porcelana totalmente su vajilla, plata, güey. Imagínate, güey, 1000 platos de plata. Los 1000 platos de plata, güey, son una vergas. O sea, tenía para hacerse una armadura y más, güey. Deneke se entera de la historia de esta doble identidad por parte de su abuela Consuelo, la cual le contaba anécdotas de su bisabuela de Deneke, en la cual Avelina insistía en que Justo Armas era Maximiliano, güey. ¿No es suficiente? Bueno. Tomó las fotografías existentes de ambos y mandó a hacer estudios por computadora. Un estudio craneofacial para comparar sus rostros y los detalles de estos. Y para amarrar más los resultados, también mandó a hacer un estudio craneoscópico, el cual, spoiler alert, concluyó que se trataba de la misma persona en un 95%. No mames. De hecho, el estudio primero que lo mandó es como de líneas. Ponen las dos fotos y ponen la línea de los ojos, si es a la misma altura, la línea de la boca, la línea de la nariz y todo eso. Y tengo esa fotografía también, se las voy a subir para que la vean. Y sí, todo coincide muy cabrón. Muy, muy cabrón. Pero pues al final ustedes tienen su propia decisión de decir si sí o no. Ahí déjenlo en los comentarios para ver si es así. Pero como esto no es suficiente, Rolando Deneke convenció a la familia adoptiva de Don Justo, los Arbizu, de permitirle exhumar el cuerpo de Armas. No güey. Mames. Sí. Obviamente con todos los permisos pertinentes del gobierno. Porque no somos cavernícolas, cabrón. Y se hizo con una muestra de ADN. O sea, sí lo desenterró, güey, por si se tienen la duda. Y se hizo con una muestra de ADN del cuerpo de Justo Armas. Obtuvo ADN del señor. Exacto. Y pues dijo, no creo que haya muchos Habsburgo por aquí cerca. Así que decidió irse directo para Austria. Pero ¿cómo conseguir una muestra? No creo que sea tan fácil como llegar y decir, ¿me regala tantito ADN para mi estudio? Entonces, después de bastante burocracia, me imagino, logró obtener la autorización del actual jefe de la familia Habsburgo, el archiduque Otto. No sé si hasta este momento todavía sea él, pero cuando Deneke fue para que jóvenes archiduques donaran sangre, para que se sepa si es una conspiración o no. Y para asegurar más esta onda, consiguió muestras del lado materno, en la cual encontraron los restos del último zar de Rusia. Aquí les va algo bien interesante. En especial, no sé si hay alguien estudiando criminalística o se está especializando para perito en genética. Aquí es bien interesante esto porque, en teoría, si a ustedes les dijeran que tienen que hacer un contraste de ADN de un cuerpo con algún miembro de la familia, ¿a quién escoges? ¿Al padre? ¿A la madre? En teoría, así funcionaría, ¿no? Ajá. Padre o madre, el que fuera. Ahora. ¿Hijos? No, tiene que ser ¿Directa arriba? Arriba. Entonces, realmente el protocolo te diría que sí a cualquiera de los dos, pero en la vida práctica, en la realidad, escoges a la madre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que no sea hijo del padre. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, si no te sale con el padre y después te sale con la madre, es un buen pedo explicarle al padre porque con él no salió el pinche match y con la mamá sí. El caso es que sí había una teoría de que Maximiliano no era hijo de su padre, pero al final él no estaba buscando que fuera hijo de su padre, sino que fuera un Habsburgo. Y al parecer sí era hijo de un Habsburgo, pero no de su padre. Pero bueno, eso es una otra teoría. A final de cuentas, si él tomó muestras de mujeres, es un poquito más fiable. No, primero fue de puros hombres, y del lado de su madre tomó los restos del último zar de Rusia, el príncipe Felipe de Edimburgo. En realidad no tomó muestras de mujeres. Es un poco más complicado, pero bueno. El cual también sirvió como donante, pues su abuela materna era hermana de la zarina Alejandra, güey.
que los Habsburgo andaban por toda Europa, güey. O sea, andaban por Italia, andaban en Alemania, en Austria, en Rusia. No. O sea, los Habsburgo andaban en todos lados, güey. Entonces, ya con pruebas de ADN en la mano, la sometió a un moderno examen de ADN. ¿Y qué creen, camaradas? ¿Qué cree esta talaca? Que coincidió. Pues al parecer el resultado fue que las cadenas de ADN resultaron con alto grado de similitud. Pero, porque siempre hay un pero con esta mafia histórica, al parecer las pruebas deben repetirse, ya que los restos de Justo Arma podrían haber estado contaminados por multitud de microorganismos, los cuales se producen por el contacto con la tierra de 70 años de sepultura y de la tierra húmeda del Salvador. ¿Qué se podría hacer? Primero, exhumar el cadáver que se encuentra en Viena para tomar muestras de ADN, el que se dice que es de Maximiliano. Después, repetir los exámenes ya con las muestras de Justo Armas limpios. Tendrías 3 muestras. Vamos a dejar fuera las del lado materno porque son muy viejas, güey. Se tendría la muestra 1 de Justo Armas, 2 las de los Habsburgo actuales y 3 la del cadáver sepultado en Viena. Estas serían las posibilidades. O estas son las que nos plantea el historiador Villalpando. Si los estudios 2 y 3 coinciden, que son los Habsburgo actuales con el cadáver de Viena, y el de Justo Armas es diferente, pues esto diría que Maximiliano sí está enterrado en Viena y Deneke estaba en un error. Si los estudios 1 y 2, que es la de Justo Armas y los Habsburgo actuales, coinciden, pero el 3 es diferente, el del cadáver sepultado en Viena, pues Maximiliano sí pasó a llamarse Justo Armas y quién sabe de quién es el cuerpo de Viena, güey. ¿Qué pasaría si los 3 estudios coinciden, güey? Esto abriría un multiverso de posibilidades, cabrón. el maxiverso. El maxiverso. Podría ser que sea un archiduque, pero no Maximiliano, güey. Juan Salvador podría ser la opción, el cual desapareció para siempre después de embarcarse en su velero a la nada, porque se enojó con su hermano, el emperador Francisco José. Qué raro que Francisco José los haga enojar, güey. Porque se casó sin su consentimiento con una mujer que no era de su clase, güey. De novela. Un nuevo... ¿Cómo se llama el de la reina Isabel? ¿Un nuevo Guillermo? Ajá. Algo así pasó. Cabe resaltar que todo lo que hace Deneke, estudios, viajes, cualquier gasto, sale de su bolsillo. No tiene patrocinios, nada, güey. Eso para mí ya tiene un punto extra, güey. O sea, que no está monetizando por patrocinadores, güey. Claro, o sea, es un interés propio. Es su búsqueda por la verdad. Ajá. ¿Pero creían que era todo? No. Para cerrar con broche de oro esta fantástica historia, Deneke afirma haber obtenido la chida de las conspiraciones. Se fue al tianguis a las 5 de la mañana. Aquí se fue a desenterrar cadáveres temprano, güey. No mames. La más contundente y casi definitiva para desmentir el mito, mandó a hacer un examen grafoscópico en Florida, el cual fue realizado por un perito calígrafo. Fíjate qué buena pinche idea, ¿eh? Pues sí, comparar las pinches letras, güey. Pues sí, güey. No mames, o sea, no todo es carne, no todo es sangre. Y el calígrafo puede ser buena opción. Claro, sí, no, está... De hecho, estaría bien chido. Yo no conozco a ningún calígrafo, pero sin contarle la historia, porque hay fotos, tengo las fotos también de la caligrafía, güey. Llevarle las dos y decirle, oye, chécame si estas dos letras son iguales o es mentira. Sí, y sin darle un contexto para que también no haya como un... Sí, para que sea para que no para que no haya un prejuicio de la historia, güey. Sí, que no se contamine, que sea válido y confiable. Sí, entonces si alguien que nos escucha es grafólogo y quiere ayudarnos, pero ya escucharía la historia. Olvídenlo, alguien que no conozca la historia, consíganos. Pero es que hasta eso, güey, o sea, yo creo que sí puedes, eso no lo prevés. Ajá. Va, ok, lo del cuerpo, lo del ADN, la pinche letra no la puedes cambiar, güey. Eso sí. Ese punto estuvo bien chido. En esta se comparó la letra de ambos personajes y al parecer el resultado fue que los documentos de Justo Armas fueron escritos por la misma mano. No, eso sí ya está muy cabrón. O sea, sí está muy impresionante.
Y yo me imagino la cara de Deneke, güey, cuando le llegó la respuesta. Pues yo creo que desde que llevó los cubiertos y todo eso fue así como, no mames, sí está coincidiendo. Está todo embonando como yo me lo imaginaba. Claro, pero a final de cuentas, si él sigue buscando es porque quiere algo más contundente. Uh-huh. Yo creo que las pruebas de ADN pensaba que se lo iban a dar, pero por la dificultad de cotejarla. Sí, por todo lo que lleva. Claro, o sea, ya estamos hablando de años de separación. O sea, como te decía, lo más fácil hubiera sido con la mamá de Maxi, ¿no? Sí. Obviamente ya no está disponible para eso. Y parecía como que esa línea ya al cerrarse, no tienes para dónde irte. Pero ese punto fue muy, muy interesante. ¿Legalmente sí tiene mucha validez los exámenes grafológicos? Depende, o sea, es que depende porque, por ejemplo, en el ámbito civil, tal vez en el penal, sí se puede identificar, o sea, como estás tratando de pelear algo, sí se puede entender a lo mejor cierta manipulación, ya sea de la letra o ya sea de la pericial. Sí. Pero en este caso no había esta mala intención, güey. O sea, como te digo, ok, sí puedes planear todo, pero ¿tú crees que le dije, o sea, si la teoría es cierta, ¿tú crees que Don Benny le dijo a Maxi, oye, ¿sabes qué? Y entre todo me haces la letra más feíta, ¿no, güey? Sí. O sea, eso no se va a dar. No, y aparte cuando Maximiliano firmó papeles, pues Benito Juárez ni siquiera estaba cerca, y cuando firmó como Justo Armas, pues tampoco, güey. No, y yo creo que no fue, o sea, la prueba no debe haber sido con respecto a las firmas. O sea, sí en parte, pero también debieron de haber revisado la letra, que es lo más cabrón. ¿Por qué? Sí. Porque ninguna firma es igual. También en ese mismo sentido las periciales en grafoscopía pueden ser un poco más complicadas porque parte de esta misma prueba es entender que la firma nunca es igual. Pero a diferencia de ello, la letra, con lo que escribes diario, sí tiende a tener muchas más coincidencias. Entonces, si analizaron documentos donde no solo firmó, sino escribió, y llegaron a la conclusión de que esos documentos estaban escritos por la misma persona, Deneke sí ya de haber dicho, nah, ya. Pero bueno, sé que muchos me van a odiar en este momento, hasta el Tatalaca yo creo que me va a odiar, pero como esto es el 10º informe, tenemos que dar el resultado de las investigaciones, y mientras Deneke no saque esos resultados, porque no ha dado resultados, o sea, nada más ha enseñado fotografías de eso, pero no ha dado los resultados oficiales, me temo informarles a los fanáticos de la conspiración que lo más seguro es que Maximiliano sí murió en el Cerro de las Campanas, y sí, la mayoría de los sucesos fueron coincidencia. Primero, vamos al día del fusilamiento, que es donde nace la duda, güey. Una de las hipótesis de Deneke en su teoría es que todos estaban lejos del lugar del fusilamiento, que había poca gente y que casi nadie lo conocía. Pero la verdad es que no estaban lejos y sí había bastante gente, porque como se los narré, todos querían conocer al emperador, todos querían tocar al emperador. Yo nunca he tocado a un emperador, decían. El gobierno tuvo miedo porque la gente lo empezó a ver como un mártir religioso, güey. Tanto así, güey, que empezaron a decir que murió a la misma hora de Jesús, que murió Jesús, güey. Ya de plano. Sí, cosa que no es cierto, murió en la mañana, güey. Ok. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un pueblo que ve a la Virgen en una tortilla en la humedad, güey? Pero está bien. Tanto así que cuando muere, pues los impactos fueron tan cercanos que atravesaron el cuerpo y se fueron a incrustar en la pared improvisada de atrás. Balas que nunca se encontraron porque la gente se abalanzó para agarrar las piedras que habían sido manchadas con la sangre de Maximiliano para veneración. Es lo que le estaba diciendo, güey. Ajá. O sea, eso sí. Sí, o sea, la gente sí lo conocía a Maximiliano y a partir de que de lo de Querétaro que les digo que no quería pasar por el centro y terminaron viéndolo ahí en el cerro. En el monasterio. Ajá. La gente sabía quién era Maximiliano. Aparte te digo, era bien difícil que nadie conociera a Maximiliano, güey. O sea, sabías cómo era, pero era más el morbo de ver que era un emperador. De acuerdo. Para hacer una escena de fusilamiento falsa era muy difícil, porque sí había varias personas cerca. Eran 3 pelotones de fusilamiento, como les había explicado, uno para cada uno, más el líder de cada pelotón. El doctor estaba cerca, que hasta aventó una cobija. Ahora, si hubiera sido montado, se hubiera salvado Miramón y no Maximiliano. ¿Por qué, güey? ¿Te acuerdas que cuando lo iban a fusilar, dijo que quería los mejores tiradores para poder morir? Entonces, si hubiera sido así, ponle que le hubieran puesto todas las balas de salva al pelotón que les iba a disparar. Pero acuérdate que en el último momento, Maximiliano le da un abrazo a Miramón y le dice que él debe de ir en el centro. Entonces cambia su lugar. El pelotón no se cambia, güey. El pelotón se queda en su lugar.
Y ellos son los que intercambian lugares. Entonces, si hubiera habido balas de salva, al que le hubieran tocado era Miramón. Y hubiera sido muy pendejo de la parte de Maximiliano de cambiar un lugar donde sabía que se iba a salvar, güey. ¿Estás de acuerdo? Claro, sin embargo, ahí cualquier conspiranoico te podría decir que se lo cambia porque él sabe que su pelotón es el que trae las de salva, no al revés. Pero al final de cuentas, sí. cuando tienes ganas de creer, güey, o sea, todo se puede justificar. Sí. Ahí les va cómo funciona un protocolo de fusilamiento de esa época. Se les da armas especiales para el evento. ¿Qué quiere decir con especiales? Que solo traen una sola bala cada rifle. Pero uno de los 7 que forma el pelotón trae una bala de salva. Eso es como para que cuando dispares, tú te quedes con la idea de que tú eres el que tenías la bala de salva y tú no lo mataste, güey. Ajá, sí. Cuando después de que le disparan a Maximiliano y queda moribundo, tuvieron que esperar a que un soldado llegara con otra arma, güey. Porque no había cómo dispararle. Y nadie tenía más armas para disparar, güey. Ni balas. Un dato que no conté antes es que el gobierno compró los 3 ataúdes. Pero los 3 eran del mismo tamaño. Por lo que el cuerpo de Maximiliano no cupo. Y ese féretro es el que aparece en la foto. Maximiliano lo tuvieron que sacar con las piernas de fuera. Okay. Por arriba. Porque no cabía en su ataúd, güey. El doctor Lisiaga dice que la razón por la que se tuvieron que hacer 3 embalsamamientos es que no había material para hacerlo y se tuvo que utilizar artículos baratos y que estuvieran a la mano. Es más, después de 2 años se culpó al doctor Lisiaga de haber comercializado con las entrañas de Maximiliano, que te armaba paquetes si podías pagarlo, que era lo que les decía de la sangre y todo eso. Y ahí le echo un pedacito de colon junto con una uña para que se bautice a su niño. ¡Qué asco! Sí, ya sé, pero la gente decía que eso era lo que estaba pasando. Es más, decían que si tú le dabas un pañuelo o alguna tela, él te la remojaba en la sangre de Maximiliano, como para tener tu reliquia sagrada de Maxi, güey. Al final se demostró que era mentira, pero todo este chisme fue difundido por ¿quién crees, güey? La princesa Sam, güey, exactamente. Que andaba enojadona todavía porque habían fusilado al Maxi, güey. Sí, ahorita sí tiene mucho sentido también. Y que por eso le echó la culpa al doctor Lisiaga. Pero se confirmó después en las fotografías. El traslado fue meramente descuidado. Digo, del país no es algo que sea nuevo, güey. O sea, totalmente lo hicieron sin la intención de desfigurarlo. Simplemente fueron ineptos, güey. También es muy viable. Y negligentes. Y a lo mejor, pues, algunos sí le tenían como esta rabia a Maximiliano. Y era así como, ay, se me cayó el cuerpo sin querer, güey. Auméntale la falta de dinero, güey. Que pues no había dinero para trasladar un cuerpo. Y pues en lo que se pudiera. A lo mejor ni la carreta traía la rueda rota. No lo sé, güey. O sea, pero pues hay muchas cosas que pudieron pasar para que el cuerpo de Maximiliano sufriera todos esos percances. Ajá. Lo de la barba, se la reemplazaron. Porque ya no tenía barba cuando lo quemaron, pero querían que se vieran igual, entonces le pusieron una barba postiza, güey. Ahí sí ya me suena forzado, güey. Algunas cosas, pero no lo dudo porque sí era mucho. Bach fue el que empezó a decir como que pues, tenía que verse como el emperador que era, güey. Entonces, si lo piensas bien, pues sí, lo más distintivo de Maximiliano era su barba, güey. Pues sí, güey, pero es que también no estamos hablando de que el cuerpo fuera a ser expuesto. Pero, en México. ¿Estás de acuerdo que la barba es menos a los ojos, güey? O sea, le quitaron ojos a una virgen para ponérselos a él, güey. Es que también era más fácil ponerle una barba falsa que los ojos, güey. Pero estamos de acuerdo en que, por ejemplo, también lo de los ojos es muy ambiguo. ¿Tú cuando has visto o has ido a un sepelio donde el muerto tenga los ojos abiertos? Exacto, güey? Pero está constatado de que sí se los pusieron, güey. No sé, güey. También eso también ya me suena forzado. Nah, tú ya te quieres volver conspiranoico, cabrón. Pero espérame. Es que tengo más datos duros para ti, güey. No están tan duros, güey. Están muy forzados ambos. Ok, bueno, vamos a seguir. Hay otro dato que dice que cuando su madre lo vio, dijo que este no es mi hijo. ¿Se acuerdan de esa teoría? Ajá. Cosa que en unas versiones su hermano Francisco nunca dejó que lo viera porque sellaron el cuerpo sus hermanos. No sé si se acuerdan que les conté. Pero bueno, digamos que sí lo vio. Cuando el cuerpo llega a Veracruz para ser repatriado, el capitán del barco Novara, que conocía a Maximiliano de pe a pa, porque pues lo traía desde joven, revisó el cuerpo para asegurar que sí era Maximiliano y podérselo llevar. Al verlo dijo que sí era. Y por si quedaba la duda, en la foto donde está de pie frente al féretro, me parece que sí la tengo esa foto, en la parte de abajo están las vísceras. Y estas fueron mandadas a Europa junto con el cuerpo.
Esto sirvió para que el doctor Licea no fuera calumniado por la princesa Sansan, güey. Fue una de las cosas que salvaron al doctor, güey. Que todavía tenía las vísceras. Que las vísceras habían ido con el cadáver, güey. Las iban en un bote. Sí, claro, o sea, que las tenía y las había enviado, a eso me refiero. Exacto. Para ponerle los clavos a esta teoría, tenemos que decir que tal vez sí existió la posible duda sobre el pacto masónico por parte de Juárez, debido a que en algún momento un oficial alemán republicano de nombre Karl von Gagern, hermano masón de Juárez, ese sí, de hecho escribió un libro y todo. Juárez y von Gagern pertenecían al rito yorquino, aunque yo tengo la historia de que Juárez pertenecía al rito nacional mexicano, que es el rito que se hizo aquí en México de los masones, güey. Pero o sea, sí eran hermanos al final de logia, ¿no? Masones al final. Fue a reclamarle sobre cómo era que iba a matar a un hermano masón, que había un juramento de protección entre hermanos. O sea, esto sí sucedió, güey. Históricamente sí sucedió esto, güey. A Juárez le produce dudas y decide darle la encomienda a Karl de ir a corroborar que se trataba de un hermano, a lo cual de inmediato von Gagern acepta. Llegó a la celda de Maxi y, esperando con toda el alma que sí fuera hermano, se puso a hacer saludos, señas, frases que utilizan los masones para identificarte entre sí. Yo no sabía eso de que se utilizaban frases, güey. Yo solo sabía que había como saludos secretos entre masones. Lo que dicen del dedo, ¿no? Ajá, que para no te reconocerse. aprieta, ajá. Pero este cuate, Karl, dice que no solo existen saludos, sino señas y frases que te dan un mayor entendimiento de que es un hermano masón, güey. También dicen que los 3 puntos en la firma, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces sí hay como varias cosillas que dice este cuate que dices, pues, si Juárez lo mandó para revisar si era cierto, o sea, pues, sí fue una teoría que pudo haber sido real, que era masón, güey. Karl después comenta que no contestó ni una, y al darse cuenta Maximiliano de lo que pasaba le dijo que no era masón, que el título que tenía era meramente honorario, cosa que explicaría a la llegada de Maximiliano a México. Junto con él pudo entrar también de manera fuerte el rito escocés. Entonces digamos que el título fue meramente honorífico, debido a que nunca se les unió y menos se inició, güey. O sea, sí era masón, pero no estaba iniciado, por eso es que no conoció ninguna señal, ninguna frase, nada de lo que le decía. Ajá. Y se dice que era masón porque fue un título nada más como honorario por haber permitido la entrada de los masones a México. Ok. Uh-huh. Por lo cual, von Gagern, triste de verdad, porque él sí quería que Maximiliano fuera un masón, abandonó la celda y le dijo a Juárez, no es. Por lo que comenzaron con el proceso. Fueron los 3 días que se suspendió el fusilamiento. O sea, todo esto de cuando Karl va a ver a Maximiliano y todo eso. Y fueron de San Luis a Querétaro. Tardó en llegar y fueron 3 días para que averiguara todo esto, güey. Por eso es que se dieron 3 días, se supone. O sea, sí, los 3 días. O sea, sí coincide, pero... A mí no me suena nada loco a esa idea, güey. Así coinciden que en esos 3 días se investigó si podía salvarse, ajá, pero al final no cumplió con lo necesario para. Y por eso Juárez dijo, pues denle cuello. ¿Estás de acuerdo hasta ahí conmigo? ¿En esa teoría? ¿En esa parte de la teoría? Es que las dos están igual de vagas, güey. La neta, o sea... Pero esto es tan viable creer una como creer la otra. Ok, este dato que te estoy dando no me lo saqué de los huevos, ni de internet, ni de Wikipedia. Es un libro de 2 historiadores, uno de nombre Ramiro Arredondo Hernández y el otro es un dato del profesor Francisco de La verdadera historia de México. Entonces, a mí sí me suena, güey, que pudo haber pasado eso, pero al final dijo Juárez, ¿sabes qué? Denle cuello porque no es masón. No sé, güey, no me convencen, o sea, ya después suenan muy lógicas las dos, pero no me convence ninguna. La historia de México y del mundo podría ser de lo más interesante si nos mostraran más historias como estas. Más que la rústica y avejentada historia oficial, la cual solo sirve para enaltecer a las personalidades que el gobierno quiere, pero nos quitan historias maravillosas que deberían ser el conocimiento del pueblo. Entonces, mientras Deneke no saque las pruebas y estas den una historia diferente, como 10º informe podemos concluir que sí existe este pacto entre la historia, pero no fue llevado a cabo, pero si es un Habsburgo el que está enterrado en El Salvador, posiblemente sea su hermano, que se perdió en la historia por casarse con una plebeya. Pero esta es otra historia. Ahora, el dato así que yo creo que es con lo que se cierra la historia,
Juárez no podía perdonar a Maximiliano porque era el mensaje que el país necesitaba dar al mundo. Ya habíamos tenido una intervención francesa, una estadounidense, habíamos perdido territorio, naciones quisieron independizar estados del país, ya todos querían entrar a México y Juárez necesitaba mandar un mensaje y decirles, a ver, aquí ya se les acabó su pendejo porque México es independiente y nadie puede venir a meter mano. Sí, es que siempre, a mí siempre me sonó con lógica. Entonces, para mí eso es... Independientemente de todos los, de cualquier tipo de, no, es que si era masonos, que si era buen pedo, no, ok, sí, güey. Pero en la etapa que estaba pasando México en ese momento, Juárez no se podía dar el lujo de irse a medias tintas, de andar de manos tibias. Entonces, para mí eso fue lo que selló la teoría la mata esto, güey. Porque al final es un desmadre muy que ahorita como que le quieren achacar mucho a Juárez, ¿no? No, es que Juárez era un sádico. Sí. Ok, sí, güey, pero estás en un momento en el que en México, como tú dices, ya está más saqueado, ya es así como que la puta de todos los países primermundistas o todos los países en alza. Obviamente tiene que poner el mensaje tiene que decir tal cual lo dijiste tú. Y ese les acabó su pendejo. Y fiel a su himno nacional. Con esto México le gritaba al mundo, si te pasas de lanza te rompemos tu madre. Como dice el meme, en thrash metal barroco, carnal. Así me dice. Entonces, sí, Juárez tenía que mandar un mensaje y si perdonaba a Maximiliano era decirles, pues si vienen no va a pasar nada aquí en México, no les pasa nada a los extranjeros. Entonces dijo, ¿saben qué, chavos? Se les acabó, Maximiliano se muere. Y eso de que lo que estabas comentando ahorita de Benito Juárez, de que lo están empezando como a sacar esa parte de que era un sádico y que quiso vender el país y la chingada. Todo esto de enaltecer a los que son héroes pero que no están tan consolidados como tal, como Juárez, como Porfirio Díaz, como Santana, como quién fue el que escuché el otro día, el de Venustiano Carranza, el de Obregón, todos Venustiano Carranza ya también ya es héroe, güey. No, Huerta es el que sí no han podido rescatar, pero Carranza sí, por lo de la Constitución y todo eso de la del 17. Güey, o sea, todavía... Lo han querido rescatar. Yo no soy el único y se lo he escuchado a otro, el verbo carrancear, güey. Sí, güey. Sí. No mames, me carrancearon X cosa, no es me la dejaron más chida o me la robaron. Imagínate que estamos hablando de que han querido enaltecer estas figuras y han querido demilitar figuras como la de Zapata, como la de Madero, como la de Villa, como la de Juárez, debido a la entrada del PAN al gobierno, güey. A partir de que entró Fox, fue cuando empezó como esta parte de enaltecer figuras que no eran tan conocidas o tan bien vistas, y de demeritar figuras que estaban como hasta arriba en el top, ¿no? Que es algo bien importante. O sea, no es nada más el hecho de analizar a Porfirio Díaz, a Santana, a Carranza desde otra perspectiva más humana y entender tal vez sus logros y sus desaciertos en su gobierno. Sí. Pero el punto aquí está en que estos procesos o estas personas que de repente trabajan esto, no es solamente el hecho de ensalzar estas figuras o estas figuras históricas, sino también echarle tierra a las otras. Entonces, justamente en ese movimiento en el cual no solamente está el análisis, sino también y vamos a echarle mierda a la izquierda, es cuando te das cuenta que no existe parcialidad y que hay una finalidad oculta tras ella. Y que el gobierno pone a quien quieras que se vea mejor pues ahora sí que para su gobierno el que se vea mejor es el héroe, el prócer que van a empezar a impulsar. Es la historia que quiero que sepas. O sea, si este personaje histórico tiene hasta cierto punto un modelo de gobierno similar al mío, pues quiero que te acuerdes de él y que lo sientas como alguien a quien identificar como un héroe. O sea, es peligrosísimo trabajar la historia como un héroes y villanos. No va así, güey. O sea, tal vez a los niños de cierta manera tengan que pasar por esta etapa en la cual se identifiquen con los personajes históricos como una cuestión heroica, pero pasa lo mismo que pasa con las figuras paternas y maternas. Sí pueden ser a toda madre, pero cuando creces, cuando eres adulto, te das cuenta que igual la cagaron, que igual hicieron su mejor esfuerzo, que no siempre lo lograron,
pero pues que hasta cierto punto seguimos adelante, y aprender de esos errores te ayuda a ver para dónde chingos te vas. Y lo mismo pasa con la historia, no son héroes, no son villanos, son personas que estuvieron a cargo del poder en un tiempo determinado y que tanto la cagaron como acertaron, y estudiando esos errores y esos aciertos se puede tener más cuidado con el rumbo del país. Ya cuando empiezas a ver, no, es que Porfirio Díaz era la verga y Juárez era una mierda, te das cuenta de que el interés político está ahí presente. Está diferente, ajá. Y no mames, o sea, no me quieren dar a tole con el dedo. Y que de uno de los problemas que yo pienso que tiene la historia, y digo, y no está mal porque al final es cuestión de visión, pero es que la perspectiva del autor tiene mucho que ver. Entonces, por ejemplo, tú y yo podemos ver leer el mismo libro, o ver la misma pieza histórica, o encontrar el mismo resto histórico, y tú y yo vamos a tener perspectivas diferentes. Tal vez para mí funcionó de una manera y tú me vas a decir no, es que funciona de esta manera. Entonces esa perspectiva va a ir cambiando, y la historia tiene eso. Los historiadores dan diferentes perspectivas y te casas con la que mejor te compagina, güey. Claro. Ese es el problema. Y muchos defienden la historia así como, no, es que yo leí casi. Sí, güey, pero es que es la perspectiva que tú viste. Por ejemplo, puedes leer un libro de Villa y decir es que era un sádico asesino. Y puedes leer otro libro y puedes decir es que sí tiene cosas que estuvieron rudas porque pues era una revolución. Pero también le están achacando otras cosas. Pero a lo mejor la perspectiva fue diferente por leer dos libros de diferentes autores, güey. Así de sencillo. En las ciencias duras, inclusive, siempre se tienen que tomar en cuenta que el que las analiza es un ser humano. Y ese análisis de ser humano va a implicar que, por ejemplo, en metodología de la investigación, el puro análisis de las variables, el determinar cuál es la dependiente y la independiente, ya es un sesgo que al final puede afectar con respecto a determinar las causalidades de las hipótesis. Y esas variantes te pueden dar un sesgo enorme, güey, o un sesgo muy pequeño. Y hablando de ciencias exactas, se supone se reduce mucho, pero siempre se tiene que considerar que quien está evaluando, quien está haciendo al final las correlaciones, es una persona. Exacto. Entonces, ahora imagínate este mismo efecto, pero en ciencias sociales. Que puede inmiscuir sentimientos hacia la persona. No, en ciencias sociales, güey. O sea, a mí me queda... Es un ambiente real, fuera de control, güey. No puedes llegar a conclusiones exactas. Es como, por ejemplo, hay una historia que cuenta mucho Paco, sobre que al mismo tiempo que estaba escribiendo la biografía del Che, encontró que creo que es Castañeda, no me acuerdo. Sí, creo que es Castañeda. También escribió un libro sobre el Che. Entonces se enteraron que estaban escribiendo y se quedaron en el compromiso de que cualquier cosa que encontraran se la iban a compartir. Entonces Paco dije que en un momento llegó a separarse de Castañeda, porque Castañeda ya tenía casado un libro en el que por medio del Che le iba a empezar a tirar mierda a Fidel. Pero ya se había casado con la idea desde antes de escribir el libro. Y Paco dice, es que no puedes escribir un libro ya con una visión, porque la visión te la va dando la investigación que vas haciendo. Y aún así vas teniendo una perspectiva del personaje y no casándote con una perspectiva que quieres alcanzar del personaje, güey. Son dos cosas muy diferentes. Claro, porque a final de cuentas, si tú ya tienes preconcebido qué es lo que quieres buscar, pues vas a poner la atención solamente a las variantes que te confirman la hipótesis que quieres confirmar. Exacto. O sea, ya está siendo parcial dentro de tu investigación. Sí, tu marco teórico se acabó ahí, güey, porque ya no puedes investigar porque ya tienes una idea casada con eso. Tu misma metodología te obliga a hacer, o sea, no te puedes quedar con una sola hipótesis. De entrada tienes que tener la nula y tienes que tener la que es como contraria de tu hipótesis, en la cual estás planteando el análisis como lógico que tienes, pero que siempre existe la posibilidad que tal vez sea al revés. Que ese es el décimo informe, güey. Si lo ves de una manera, eso es lo que hace el décimo informe. Ir en contra de esa hipótesis que es lo más... La comprobada. En la que en teoría ya existen otros 9 informes donde esa hipótesis ya se comprobó. Pues porque de cajón tienes que generar el otro, aunque no sea cierto, como la posibilidad de. Exacto. Oh, entonces, eso estuvo muy bien para cerrar la temporada, es una buena teoría. Y digo, si Deneke en algún momento saca todo esto, güey, y de verdad coincide, créeme que sí le voy a creer, güey, porque sí tiene muchos datos que te hacen dudar, güey. Está chido, pero regresamos como a Caballo de Troya, ¿no? Está muy chido y se supone que iba a revelar los
documentos y todo esto. Ajá, y nunca lo hizo. No, está chido hasta ahí. O sea, existen fotografías y todo. Es una buena historia. Pero como tal, Deneke no ha podido comprobarlo también. Este 10º informe entonces queda en el limbo hasta que se revelen esos datos. Aunque si tuviéramos que decir yo diría que Maximiliano sí murió en el Cerro de las Cruces. No, de hecho tendríamos que concluir que no, güey. Que es el de Deneke. ¿Tú sí crees que es el de Deneke? Tendríamos que ser así porque al final de cuentas... Y creo que es válido porque al final... Los otros 9 todos somos... No, y aparte cada uno debe ser un informe diferente. O sea, tú tienes un 10º informe diferente al mío y eso está chido, güey, porque esa es la parte que te da ¿cómo se dice? El ser variante. Ese informe, te digo, se tendría que quedar así. O sea, bajo la perspectiva se tendría que quedar como que Maximiliano no murió. Exacto. Porque todos los demás coinciden en el mismo. Aun cuando por el momento la teoría no sea plausible y no se ha comprobado, tiene que existir en caso de que se pueda comprobar. Entonces, camaradas, ¿ustedes qué piensan? ¿Maximiliano murió o no murió? Eso nos lo pueden comentar ahí en la caja de comentarios y creo que en varias ya los puedes hacer. Entonces, YouTube, Spotify, iVoox nos pueden dejar ahí la historia. Si no son del país, platíquenos alguna historia que conozcan del suyo para investigarla y con gusto la platicamos aquí en el 10º, no pasa nada. Nos gustaría también mucho conocer de varias partes de Latinoamérica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo me aventé todo el documental de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Colonia Dignidad. Uh-huh. Y aparte también esta cuestión del cortometraje que salió con respecto a esta celadora que torturaba con perros. De una índole sexual y que era muy fuerte para todos sus compañeros chilenos. Si tienen información, si quieren que se tome en cuenta, también si alguien puede, o sea, yo creo que más que nadie, ustedes mismos de allá tendrían información mucho más fidedigna para poder trabajar. Si algún día quieren que se toque el tema, sería muy divertido y sería muy padre construirlo aprovechando los medios digitales con alguien de allá para poder construir ese 10º informe. Entonces ya nada más para terminar estos datos duros, vamos a la parte más importante de este programa. Los datos curiosos. Durante el proceso de embalsamamiento, los cabellos de la barba de Maximiliano desaparecieron misteriosamente, güey. Los poquitos que le quedaban. Después se supo que fueron vendidos por $80 de la época, junto con una prenda que fue rematada al mejor postor, güey. Vendiendo reliquias Maxi. dame 2 falanges de Maximiliano, por favor, carnal. Y como puestito de playeras y souvenirs afuera de un concierto, la Iberia, que no estoy seguro si era una revista o un periódico en su tercera página, ofrecía fotografías de visitas históricas del sitio de Querétaro. ¿No es suficiente? También tenían el retrato de Maximiliano muerto y otros personajes históricos. Ordena cualquiera de estas fotos, ordena ya, obviamente con un pago anticipado. Todo esto siendo material exclusivo debido a que el fundador y fotógrafo de la compañía Francois, ¿cómo se pronuncia? François Aubert había tenido acceso exclusivo al cuerpo de Maximiliano y a sus efectos personales, cosa que los propios oficiales del ex emperador no tuvieron. Por todas las calles de la Ciudad de México había vendedores con estas fotografías, las cuales se vendían como carte de visite. ¡Ulala, señor francés! No sé qué sea carte de visite. Cuenta elegancia. Entonces, ¿cómo se dice? Postales, cabrón, en miniatura. Podías conseguir el recuerdo de este acontecimiento por la mísera cantidad de medio peso, 3 reales. Solo incluye cabeza y torso. Ahora que si lo que quieres es presumir tu opulencia en estos acontecimientos, llévese una de cuerpo completo por 2 pesotes, o sea, 12 reales. Eso sí, las 2 incluyen los ojitos de virgen. No, mamá. Al enterarse de que Maximiliano había muerto, Carlota manda hacer un grabado para comunicar formalmente a las casas europeas de este acontecimiento. Nada raro cuando tienes varo, ¿no? Lo curioso, y otra de las casualidades que alimentan el mito,
de esta posible conspiración es que el grabado era un naufragio donde se podía ver un barco hundiéndose y a un hombre, obviamente Maximiliano, abrazado a una bandera blanca. ¿Cómo llegó Justo Armas a El Salvador? En un naufragio. Exacto. Y pues bueno, muchachos, camaradas, estos fueron nuestros datos curiosos. ¿Qué te pareció el fin y cierre de temporada? Me gustó mucho, estuvo interesante. Es una buena historia, dinámico. ¿no? Es una historia muy chingona. chida. Y aparte me gustó este cierre así como muy académico, metodológico, ¿no? Ajá. Me parecía como, sí, no lo planeamos así, pero pareciera como muy... sí, se acabó explicando la metodología y por qué debe de existir un 10º informe, ¿no? Y aparte, esta parte ya más como histórico en cuanto a el personaje, Maximiliano como personaje, que no es ese extranjero invasor que vino a México a robar riquezas. Sí, no, y aparte, insisto, a mí me late mucho plantear estos desmadres desde el punto de vista humano. Uh-huh. Pero no desde el punto de vista de ganador-perdedor ni de villano-héroe. Exacto, porque tiene muchos matices Maximiliano. Maximiliano... Y eso, o sea, una vez planteándote eso y una vez estudiándolo así, te evitas estos desmadres mesiánicos, así y créeme que Maximiliano, yo creo, y Carlota empezaron a amar a México, güey. O sea, sí les gustó México. Sí, güey. Y si hubieran, o sea, si las cosas hubieran sido diferentes, si Maximiliano lo hubiera hecho diferente, y a lo mejor no en México, pero sí en otro país, o no sé si la magia de México fue lo que lo enganchó. En otra línea del Maxiverso, güey. Pero creo que si hubieran dejado esa parte de Junior, hubiera podido ser un buen gobernante, güey. No, porque sí tenía todo para en ser otra línea del Maxiverso, Maximiliano no se dejó ya una vez aquí no se dejó influenciar por los conservadores y no metió su desmadre de maten a todos los que apoyen a Juárez y alió pedo con Juárez y su morrito Tomino se le murió. Oye, y aparte logró adoptar a Franz Ferdinand. No, a Franz Ferdinand, güey. ¿Sí? Y entonces el imperio mexicano estuvo gobernado por un niño Tomí que llevó al país al primer mundo y que aparte se evitó la primera guerra mundial. Ay, no más. Que no hemos tenido una sola guerra mundial, ¿no? Porque la segunda hubiera sido la primera. No, la segunda la evitó acá el gran emperador Otomí. Tomí, güey. Entonces, ese Maxiverso está vergas. Es el Maxiverso de la locura conservadora, güey. ¿No has visto The Man in the High Castle? No, güey. Que es es una serie de un mundo donde la Alemania nazi gana la Segunda Guerra Mundial. Sí, dicen que está muy buena. Ajá, ya sé cuál es ya. Pues acá es así el multiverso de Maxi. De hecho, ¿ustedes cuál hubiera sido su Maxiverso preferido? Aquí déjenlo. Nos gustaría mucho leer un Maxiverso creado por ustedes. El de Tatalaca a mí me encantó. Un niño Otomí como emperador mexicano. Ajá, hubiera estado bien chido. Y aparte con su medio hermano Franz Ferdinand, güey. Medio hermano, güey. No mames, imagínate cómo hubiera sido eso, cabrón. Pero bueno, la neta es que a mí me gustó mucho este cierre de temporada. Espero que a ustedes les haya gustado. Y como les dije al principio, si quisieran escuchar algo, les gustaría escuchar algo, mándenlo, escríbanlo, que nosotros con todo gusto lo vamos a tomar en cuenta. Ya tenemos algunos, ya tengo como 2 escritos. Tatalaca tiene 1 escrito para la siguiente temporada. Entonces tenemos bastantes todavía de sobra para poder escribir. Y pues recuerden que nos pueden escuchar en todas las... Antes de que sigas, aquí me gustaría hacer una aclaración. La verdad es de que mis 2 temas de esta temporada fueron muy distintos el uno del otro. Al momento de grabar esto ya está en el aire el primero y ha sido interesante la respuesta con respecto a ese mismo. Pero también por otro lado ha sido muy divertido trabajar cuestiones históricas. Entonces también, si pueden, váyannos diciendo, por ejemplo en los que yo escriba, si les gustó más la cuestión más cruda de estos crímenes mexicanos,
o la cuestión más anecdótica de lo que vivimos cuando estábamos más morrillos. Que de hecho vamos a tratar de no cambiar nada, o sea, porque el décimo informe así empezó, ¿no? O sea, de las dos formas. Entonces podemos llevar, creo que los dos sentidos. Y está chido, digo, salir de la monotonía de algo siempre. Sí, no, yo lo digo porque realmente mi primer episodio sí fue un poquito más. Sí, que ahorita para cuando estén escuchando esto ya salieron todos los capítulos, ¿no? Entonces ustedes podrán decir qué les gustó más. Y a nosotros nos ayuda mucho porque vamos viendo en cuanto a vistas y todo, qué es lo que les gusta a ustedes. Pero si gustan decírnoslo, también nos ayudaría un chingo eso. Claro, a final de cuentas, ustedes son los que escuchan. Acuérdense que estamos invirtiendo para que se escuche mejor y más chido. Y pues bueno, acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Anchor, en iVoox, que está bien chido, güey, porque está empezando a subir mucho la audiencia española, güey. ¿A poco? Nos está subiendo muchísimo la audiencia española. Le damos muchas gracias porque son muchos lados de donde nos están escuchando. De España nos escuchan desde Madrid, Andalucía, Valencia, Murcia, Cataluña, Islas Canarias. ¿Murcia o Murcia? Murcia. Los vascos nos están escuchando. Galicia. Si los dejé fuera alguno, escríbanos de dónde. Mis amigos chilenos, ellos no me escuchan, huevones. Chilenos también nos están escuchando, nada más nos escuchan desde Santiago, güey. En Estados Unidos subió también muchísimo, nos escuchan desde Texas, desde California, Nuevo México, Ohio, Pensilvania. Donde nada más nos escuchan es en Texas. Y eso es debido a una de mis primas. Y le doy gracias porque es la que nos anda recomendando por todo Texas, cabrón. Muchas gracias. Tani, felicidades por tu ayuda. Y muchas gracias. Por tu ayuda, más bien. Gracias por tu ayuda y felicidades por escucharnos. Estás bien meco, güey. Y en México, pues nos escuchan en varias partes de la República. Y una sorpresa, güey. Nos escuchan en Brasil e Irlanda. ¡En Irlanda! Sí, güey. No, bueno, en Francia, que también podría ser por el idioma, pero yo creo que son latinos que nos escuchan allá. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estarnos escuchando nuestras pendejadas. Esperamos que les guste. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas. Tenemos Twitter, pero no lo usamos. Todas las demás nos pueden encontrar como el décimo informe. Y tenemos correo, pero sé que no nos escriben. Queremos que nos escriban, por favor. Yo estoy esperando así, miren. Todos los días reviso el correo para ver si llega uno de Hotmail. Por favor, demuéstrenle a Tatadalaca que esto es verdad y sí se sigue usando el correo. Nadie usa el correo ahorita. ¿Cuál es el correo, güey? Ahí anda, es el décimoinforme@gmail.com. ¿Y qué más? ¿Algo que quieras decir, güey? Antes de terminar esta magnífica temporada que me gustó mucho. Prometemos no tardarnos tanto en la tercera. Ya tenemos un poquito el equipo y esperemos comprarnos unas sillas más cómodas porque estamos volviéndonos biombligos. Y pues, no sé, nos habían criticado un poquito sobre el audio, pero es más por la distancia y es que a veces nos cuesta mucho trabajar juntos en cuanto a juntarnos para grabar. Pero esto se va a corregir porque este mismo equipo nos va a ayudar a que inclusive las grabaciones a distancia ya tengan muchísima mejor calidad, para que los episodios mini no sean tan abismalmente diferentes a los que logramos grabar juntos. Entonces, sin más que decir, muchas gracias a todos por escucharnos en esta temporada y recuerden ser siempre el décimo informe. Y recuerden, no somos los mejores, pero definitivamente podríamos hacerlo peor.